Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar una nueva unidad. La unidad 4 sería del curso de analógica, llamada circuitos RLC. Bueno, acá vamos a tener que definir algunas cosas antes, ¿no? El comportamiento, ¿no?, de las redes eléctricas o de circuitos basados en resistencia, inductancia y capacidad se van a basar en el uso de corriente alterna, ¿sí? Esta corriente alterna vamos a tener que plantear cómo es que se genera, se produce. Por lo tanto, en esta unidad, ¿sí?, vamos a tener que hacer algunas cosas previas. Primero, ver lo que dijimos, el principio de generación, que ya lo tienen en un video de YouTube, que no fue grabado por mí, pero lo compartí anteriormente a esto. Y después hacer una pequeña revisión. Yo sé que lo están viendo en matemáticas, pero es simplemente para que tengan una idea de qué es lo que vamos a usar, que es mucho menos de lo que ven en matemáticas. Y además, aplicarlo ya, aplicado o pensado para aplicarse en los circuitos con resistencia, capacidad e inductancia. O sea, me refiero a los números complejos. Van a ver que, en definitiva, lo que vimos en corriente continua, entiéndanse las leyes de Ohm, de Kirchhoff, los teoremas de Thevenin, Norton, superposición, métodos de análisis que ya hemos trabajado, mallas, nodos, todo va a permitirnos trabajar de una manera muy similar o análoga, pero en lugar de trabajar con números reales, vamos a poder trabajar, o tendremos que trabajar, con números complejos, con álgebra compleja. Esa es podríamos decir, la diferencia fundamental, pero en esencia lo que se entendió en corriente continua tiene que entenderse en corriente alterna, porque es básicamente lo mismo. Hay algunos detalles que lo hacen un poco más, tal vez más trabajoso, hay que hacer algunos cálculos adicionales, pero siempre basados en la misma estructura. Bueno, este es el nombre de la unidad. Vamos a poner principio de generación de la corriente alterna sinusoidal y su descripción matemática. De nada serviría que pudiéramos entender determinadas cosas y no pudiéramos expresarlas matemáticamente, no podríamos hacer cálculos. Primero vamos a ver el principio de generación, ¿sí?, y luego vamos a aplicarlo a la función de onda sinusoidal. De hecho, lo que hacemos con la herramienta de cálculo es básicamente adaptarla al problema físico. O sea, el modelo matemático siempre se adapta, ¿sí?, y se ajusta perfectamente al caso físico que nosotros queremos interpretar, ¿no?, desde el punto de vista justamente matemático o analítico. Bueno, para esto vamos a necesitar definir la ley de Faraday. La ley de Faraday, ¿sí?, establece, algunos le llaman ley de Faraday-Lenz. Ahora les explico por qué. Dice que la tensión inducida en una espira, en una sola espira, es directamente proporcional, o es directamente, según el tipo de unidades que se utilicen, la velocidad de variación del flujo que atraviesa esa espira en función del tiempo. ¿Sí? Esto se lee como cociente incremental, ¿no?, derivada del flujo en el tiempo.
Todos sabemos que el flujo magnético es una magnitud que consiste en considerar las líneas del campo magnético que genera un imán, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, digamos lo siguiente, un conductor que es circulado por una corriente produce también el mismo efecto y por lo tanto produce líneas de campo magnético que pueden ser representables y cuantificables mediante el flujo magnético. Bueno, hay varias magnitudes que se pueden considerar: la inducción magnética, la intensidad del campo magnético, el flujo magnético. Hay bastantes concepciones y magnitudes asociadas más bien al concepto campo magnético. Lo cierto es que cuanto más intensidad de campo hay, más flujo también, ¿sí? O sea que son básicamente magnitudes afines unas a otras, ¿sí? Lo que varía de una a otra es una relación de proporcionalidad principalmente, dependiendo también de cómo se han definido, ¿no? Podríamos decir que la velocidad de variación del flujo magnético en el tiempo, ¿sí?, cuanto más alta es, mayor es la tensión que se induce en esa espira. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de una sola vuelta de alambre, ¿sí?, a la que le hacemos circular entonces una corriente y por la cual circula se genera, hacemos circular una corriente y a través de la misma se genera un campo magnético, ¿sí?, que es circular, y genera planos que son en cada punto del conductor perpendiculares al conductor. O sea, por ejemplo, si yo considero en la zona donde está rectilíneo el conductor, ¿sí?, si indico con la regla de la mano derecha con el pulgar el sentido de la corriente, los otros restantes dedos me dicen en qué sentido se establece la circulación de las líneas del campo magnético. El campo magnético, en el caso de un conductor, abrazan al conductor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si habláramos en estos términos, perdón, sería hacia abajo, ¿sí? Hagan de cuenta de que esta es la trayectoria que va por detrás del plano de la pizarra y el que viene por delante del plano de la pizarra. O sea, sería circular. Hay muchas líneas de campo que se van estableciendo, concéntricas, si se quiere, si el conductor es lineal. Cuando el conductor establece una curva, como en este caso una espira, ¿sí?, una vuelta, un arrollamiento, como le quieran llamar, también se producen líneas de campo. Yo señalo, por ejemplo, una de las infinitas que se producen, ¿no? ¿Sí? En este caso estaríamos hablando de abrazamos la espira en el sentido de la corriente y el pulgar nos indica por dónde es que sale, ¿sí? Saldría por aquí, ¿sí?, la línea de campo magnético entraría por este lado. Lo importante no es tanto el sentido, lo importante es que son circulares, ¿sí?, o que tienden a generar órbitas o trayectorias más bien elípticas en torno al conductor. Cuantos más espiras tengamos, más tensión se desarrollará. O sea, esto sería para una espira. Si tenemos un arrollamiento de varias vueltas, bueno, la cosa cambia. La cantidad de líneas de campo se incrementa porque hay aporte de parte de todas las espiras que son circuladas por esa misma corriente. Entonces, digámoslo así,
la intensidad del campo, la corriente, la tensión desarrollada más bien, aplicando la ley de Faraday, va a ser el número de espiras por, suponiendo que son todas iguales, la velocidad de variación de una sola espira. Esto produciría una tensión mayor, ¿no? Esto sería para n espiras, donde cada espira es una de estas vueltas, ¿no? Bien. Lo único que queremos enfatizar aquí es que la variación del flujo, ¿sí?, que es la responsable de que aparezca tensión, puede ser debida a variación en la intensidad del campo magnético, propiamente dicho, puede ser debida a movimiento mecánico del campo magnético sobre el conductor, puede ser variación del campo magnético que genera el conductor, o puede ser una variación del campo magnético producto del movimiento del conductor respecto de lo que produce las líneas del campo magnético. O sea, la forma en que varía, o sea, vamos a decir, el origen o la causa que produce la variación del flujo no es lo importante. Lo importante es que el flujo varíe. Si el flujo varía, hay tensión. Ahora, en la medida que el flujo varía más rápido, obviamente se produce más tensión. En la medida de que el flujo sea de mayor intensidad, aunque no aumente su velocidad, también es responsable de un aumento de la tensión. Y el número de vueltas, el número de espiras, sin lugar a dudas, ¿no? Si el número de espiras es mayor, ¿sí?, la cantidad el nivel de tensión que se desarrolla entre los extremos es mayor. Acá lo que tenemos es lo que llamamos una bobina, ¿no?, o un devanado, y acá lo que tenemos es una espira, ¿no? Ustedes habrán visto, y seguramente en electrotecnia, esa es una de las diferencias que tenemos muchas veces, diferencias en la filosofía de trabajo, ¿no?, es que la ley de Faraday va acompañada de esta manera. En lugar de hablar de una tensión, se habla de la fuerza electromotriz, que nosotros ya dijimos que la fuerza electromotriz es la otra cara de la moneda. La tensión es el trabajo que se realiza para el desplazamiento de carga eléctrica, y la FEM, la fuerza electromotriz, es la energía que insume ese trabajo. Por lo tanto, se plantea con un signo de menos, y aquí aparece la descripción de lo que llamamos la ley de Faraday-Lenz. Lenz es el que le da el signo negativo, ¿sí?, y que de alguna manera está relacionando el fenómeno físico verdadero que ocurre. Es decir, Lenz, ¿sí?, así es como lo planteamos si hablamos de la ley de Faraday-Lenz. Lenz plantea que toda fuerza electromotriz, producto de la variación de un campo magnético, se opone a la causa que lo produce. O sea que Lenz es el responsable de darle el signo, ¿sí?, y Faraday es el que encontró la relación directa entre lo que es la velocidad de variación del flujo y la FEM, o la tensión. Detalles que no son demasiado relevantes ahora, podrían ser más adelante, pero ahora lo que nos interesa es que la tensión es directamente igual a la velocidad de variación del flujo. En algunos libros podrán encontrar que esto va multiplicado por un coeficiente. ¿Por qué? Bueno, porque el flujo lo miden en Maxwell, entonces en Maxwell es 10 a la 8 veces menor que el Weber. Por eso, en la medida que trabajemos con un sistema de unidades que nos permita trabajar cómodamente, como es el caso de MKDCA, muchas veces el flujo lo trabajamos en Weber, y al trabajar en Weber, la relación, ¿sí?, da directa en voltios. Es decir, si yo tengo una velocidad de variación en Weber por segundo de 50, quiere decir que estoy produciendo 50 voltios. Esos 50 Weber por segundo equivalen a 50 voltios. O 1 Weber por segundo equivale a 1 voltio. Bien, no los quiero aburrir más. Vamos al principio de generación propiamente dicho. Una vez mostrado esto, principio de generación de la electricidad a partir del movimiento de conductores en
inmersos en un campo magnético, ¿no? El principio de generación, si se quiere, es del dínamo, del alternador, ¿sí? Si nosotros tenemos dos piezas o dos polos correspondientes a un imán, ¿verdad? Las líneas de campo van de norte a sur, ¿verdad? Hay líneas que se escapan por fuera, pero vamos a dedicarnos a ver las que están por dentro, ¿sí? Algunas tienen dispersión por fuera de los extremos del imán, ¿no? Obviamente que la idea es que esto esté unido para que se concentren las líneas de campo a través de las piezas que corresponden a los extremos del imán, ¿ah? Pero bueno, básicamente lo que tenemos acá es un imán que podríamos decir es de polos permanente y continuo, ¿sí? Un imán de flujo continuo, no varía, ¿no? Flujo constante si se quiere. El tema es qué es lo que pasa si nosotros ponemos o introducimos un conductor, ¿sí? Que da la vuelta, o sea, es un arrollamiento si se quiere, con un centro que lo hace rotar, lo hacemos girar, ¿sí? Por ejemplo, en el sentido, en este caso sería en sentido antihorario, ¿verdad? Si nosotros lo viéramos en perspectiva, algo que ya debieron haber visto en los videos, ¿no? En el video que estaba publicado anteriormente. Nosotros aquí estaríamos viendo el conductor, este sería el eje en el que se rotaría, ¿sí? Y el movimiento lo haría de esta manera, ¿sí? Giraría, ¿sí? A ver si lo podemos hacer así, ¿sí? Gira en sentido antihorario, inmerso en el campo magnético del cual hablábamos, ¿no? De un imán permanente. Estas son las líneas del campo que habíamos señalado, ¿sí? Y lo que hacemos es girar, ¿sí? De manera que hacer girar ese conductor es una espira sola. En este ejemplo, para que sea bien sencillo de analizar, acá puede haber dos anillos que permiten levantar el nivel de tensión y corriente que se induce en ese devanado, ¿sí? Esta parte de aquí, punteado, es la parte de acá, ¿sí? Que estaría en la parte posterior del sistema mecánico que está marcado aquí. Esto sería un corte transversal de este conductor, este sería el corte transversal de esta parte del conductor, ¿sí? Visto de frente, ¿no? Visto de frente sería así, visto en perspectiva sería de esta manera. Y bueno, al hacer rotar, ¿sí? el conductor va a adquirir distintas posiciones, ¿sí? En algún momento va a llegar a esta posición, pasando por todas las anteriores. Y lo interesante es lo siguiente. Ese recorrido que va a seguir el conductor es el responsable de permitir que éste corte más o menos líneas de campo magnético. Si ustedes se fijan, por ejemplo, desde el punto de partida, tomando esto como punto de partida, 0 grados, acá tendríamos 90 grados, acá tendríamos 180 grados, acá tendríamos 270 grados. A 0 grados, el movimiento del alambre o del conductor prácticamente no corta ninguna línea, corta una sola. Si se quiere, no está, incluso el movimiento hacia allá es prácticamente paralelo de hecho en este punto es paralelo a la línea del campo. Por lo tanto, no hay variación de campo magnético. En la medida que vamos rotando,
que vamos llegando a la posición de los 90 grados, cuando llega a la posición vertical de los 90 grados, el corte, ¿sí? El corte que produce es total, es transversal, es como que las intercepta, ¿verdad? Totalmente a la línea de campo magnético. En la medida que va cambiando y va llegando a la posición de los 180 grados, vuelve a pasar lo mismo que a 0 grados, prácticamente no corta ninguna línea. Y luego vuelve a pasar lo mismo cuando llega aquí a los 270 grados. Cuando llega a los 270 grados, nuevamente, a los 270 grados vuelve a atravesar, ¿sí?, las líneas de campo magnético, pero con dirección contraria a lo que tenía esa misma parte, si se quiere, a los 90 grados, ¿no? Partiendo de la base de que estamos con el mismo punto que está, o parte transversal del conductor girando, ¿no? Y vuelve a cero. Y si eso lo hace a velocidad constante, lo que produce es una función de tensión, que la podríamos medir aquí, ¿sí?, con sendos anillos, que es lo que se muestra en los videos, ¿sí?, escobillas que permiten levantar el voltaje o la tensión que se desarrolla entre esos extremos. Y esa tensión va a ser proporcional a la velocidad de variación, como decíamos, por lo tanto a la velocidad de rotación de ese conductor, ¿sí? Es decir, que la tensión va a ser directamente, ya que se desarrolla entre los extremos, ¿verdad?, del conductor, es directamente la velocidad de variación del flujo que corta el mismo al girar en torno al eje, en torno a su eje. Esto da cuenta entonces de que esa velocidad va a depender de la velocidad, o sea, perdón, esa tensión, quiero decir, va a depender de la velocidad con la que gira o con la que rota nuestro conductor. ¿Ah? Bien, esa tensión evaluada a través del tiempo produce la famosa llamada función sinusoidal o función senoidal, en este caso de tensión, que es lo que estamos midiendo. Si pusiéramos una carga, habría una circulación de corriente, ¿sí?, con la corriente va a pasar lo mismo, pero la tensión básicamente produciría ¿sí?, esta función de onda en el dominio del tiempo, ¿sí? Punto de 0 grado, no cortaba ninguna línea y por lo tanto la tensión es 0. A medida que se va acercando a los 90 grados, ¿sí?, eso ocurre en un tiempo que corresponde a la... Ahora después vamos a definir esto, pero podríamos hablar en grados. Acá estaríamos a 90 grados, 0 grados. El corte es máximo y produce una tensión que es máxima. Luego, cuando va llegando a los 180 grados, vuelve a ser 0. Cuando llega a los 270, asume un valor máximo, pero con signo opuesto, ¿sí? Lo cierto es que cuando vuelve a... Esto serían 270 grados. 270 grados acá. Cuando llega a los 360, estamos nuevamente iniciando lo que equivaldría a 0 grados, ¿no?, el inicio de un nuevo ciclo. El tiempo que lleva, ¿sí?, la producción de una función de onda completa se llama periodo, ¿sí? Ahora lo vamos a definir, pero en principio el ciclo de onda es el gráfico de una vuelta completa de ese conductor hasta volver a la posición que tenía originalmente a 0 grados. Y si se quiere, en términos de tensión, a esa gráfica se le llama ciclo, la gráfica de un ciclo. En términos de tiempo, bueno, llamémosle periodo al tiempo que insume un ciclo,
Acá tendríamos 3/4 de ciclo. Acá tendríamos medio ciclo. Vamos a meter arriba. Y acá tendríamos 1/4 de ciclo. ¿Sí? 1/4 de ciclo equivaldría a 90 grados, medio a 180 grados, 3/4 de ciclo a 270 y un ciclo completo, el periodo completo de 360 grados, equivale a 360 grados. Bueno, eso es la representación de la tensión según cada posición que asume el conductor al rotar en torno a su eje. ¿Sí? El eje es el que permite que esto venga a ese orden, ¿no? Que no puedo desajustarlo, porque obviamente que eso va a modificar las características de la tensión que voy a desarrollar. El eje tiene que ser un eje fijo. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Bueno, nada, lo mencionado y lo que pueden ver en la hoja, perdón, en el material que ustedes pudieron leer, hay una indicación de cómo sería la FEM, ¿sí? Cuando se establece la regla de la mano derecha, que dice que, bueno, poniendo la palma de la mano derecha de manera que las líneas de campo magnético atraviesen la misma, ¿sí? Y con el pulgar, ¿sí? Indicando el sentido de rotación, podríamos decir que los dedos, los 4 restantes dedos, indican en qué sentido iría, por ejemplo, la corriente, ¿sí? Y después en el video que vieron de YouTube, la regla de la mano derecha está interpretada de otra manera, donde se dice que la FEM está establecida a partir de estos 3 dedos, ¿sí? Con el índice apuntando al flujo, ¿sí? Con el pulgar apuntando hacia el sentido del movimiento, y el índice estaría indicando hacia dónde tendríamos el sentido de circulación de la corriente. Bueno, son formas distintas de verlo, pero lo importante acá no es la polaridad o el sentido en que circula la corriente. Obviamente que en este caso podríamos decir, vamos a ver, digo, si gira en este sentido, según lo que habíamos dicho, la corriente giraría, por ejemplo, circularía en este sentido. Vamos a suponer que la corriente fuera establecida en esta dirección. Si hubiera una carga, ¿verdad?, instalada aquí, la corriente se cerraría a través de la carga, ¿no? El voltímetro simplemente mide tensión. No es lo importante es que, aparte de lo que pueda haber como tensión, las características de esa señal que se produce tiene alternancia. Lo más importante es reconocer eso. El hecho de que el conductor cambie de posición es el responsable de la inversión de la polaridad y por lo tanto del cambio de sentido de la corriente. Cuando el conductor cambia, por ejemplo, totalmente, o sea, da un giro total de 180 grados respecto de una posición cualquiera, si la corriente inicialmente iba en un sentido, cuando el conductor cambia de dirección, va en sentido contrario. Y eso se traduce a un cambio en la polaridad de la tensión que se desarrolla. Bueno, esto obviamente capaz que lo ven, y seguramente con los profesores de electrotecnia lo van a ver con otro enfoque. Yo lo trato de hacer muy rápido, muy resumido, porque esto no es electrónica. Vamos a ir a la parte de la interpretación luego, primero matemática y después su aplicación en los circuitos electrónicos, ¿sí? Primero en los circuitos pasivos formados por resistor, capacitor e inductor, y después
lo veremos en otras aplicaciones. Gracias.